de las elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en realidad son mucho más que unas elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso está todo el país hablando de esto. Porque lo que se jugó ayer en las urnas fue precisamente medir fuerza política. Y en el caso de los resultados, a la luz de estos resultados, lo que sucedió fue que finalmente Javier Milei, el presidente de la Nación, y Manuel Adorni como candidato, han entrado y han sacado al PRO de su bastión político. Después de 18 años. 18 años. Que eran unos, líderes indiscutidos en territorio. Yo siempre digo lo mismo. Pensemos que el PRO puso, mejor dicho, que Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso un presidente. Así es. Porque el nacimiento del PRO fue justamente en Cava. Lo que pasó ayer, la verdad es que, como vos bien decís, reconfigura el mapa político de los liderazgos nacionales, porque en realidad lo posiciona a Milei como un líder nacional. No solamente los porteños han revalidado la gestión del presidente de la Nación, sino que le han dado un mensaje a Mauricio Macri, no tanto al PRO como sí a Mauricio Macri. ¿Por qué digo esto? Porque Macri fue el que se puso al frente de la campaña. Macri decidió levantar las banderas de esta campaña y decir: nos tienen que votar a nosotros porque yo estoy al frente de la campaña. Y estos fueron los resultados, ¿no? Le puso el cuerpo, terminó muy mal. A ver, hoy leía un artículo que hablaba de si esto es la jubilación de Mauricio Macri. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí parece cierto, Julieta, es que es el ocaso y la decadencia del PRO. Ahí está el artículo. Porque los PRO que sobreviven, los que no se han ido, van a terminar siendo fagocitados o absorbidos inevitablemente por Javier Milei. ¿Qué fue el mensaje, Gustavo? Ayer el mensaje de Adorni. Clarito. Fue eso. O vienen con nosotros o bueno. No, la invitación fue: vengan. Claro. Vengan porque los representantes de la centro derecha somos nosotros. Así es. Nosotros somos el cambio ahora, así que vengan, les dijo Adorni, ¿no? Bueno. Ahí está un poco el artículo que vos hacías mención. Vos sabés que lo escuchaba a Milei en la mañana de una entrevista en el Canal América. Y él decía, lo que pasa es que a lo mejor Macri lo que tiene que entender es que ya está en retirada. Que el PRO es un partido que está en retirada. Que lo que quedó demostrado el domingo fue que, evidentemente, el antiperonismo está representado en la figura de Javier Milei, en este caso, y Manuel Adorni como candidato. Ese artículo que estábamos viendo de Infobae, que es muy interesante, es larguísimo, por supuesto, ¿no? Pero termina diciendo cómo asimilar este revés en las urnas cuando Macri se involucró de lleno en la campaña, recorriendo la ciudad junto con Silvia Los Penato, que es lo que vos decías, ¿no? Sí, por ¿Qué supuesto. fuerza puede tener para sentarse ahora a negociar con el mileísmo un eventual acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo evitarán en el PRO que ahora se multipliquen los saltos de sus dirigentes a La Libertad Avanza? Peor aún, dice Infobae, ¿cómo mantendrá el macrismo su condición de principal espacio de centro-derecha que está asociado al cambio? Los porteños le dieron un inesperado golpe que de todas maneras les pegó a todos, con el significativo 53.2 del padrón que decidió no ir a votar. Y remata diciendo: Macri empezó su etapa de reflexión, porque viste que dijo que está reflexionando. Él dijo: déjame reflexionar. Exactamente. ¿No? Ya nada será como antes para él ni para el PRO. Pero sin lugar a dudas, estamos presenciando, estamos formando parte de un proceso en el que el Partido Amarillo, que insisto fue muy poderoso otrora, llegó a la presidencia de la Nación desde la fortaleza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quizás comienza a desaparecer como tal. Esto es exactamente lo que pasó y es lo que, ojo, porque hoy hubo declaraciones del presidente que dijo: en provincia de Buenos Aires vamos a acordar con el PRO con o sin Macri. Que en realidad él habla de una cuestión residual, de los, si se quiere, los que están descontentos con el PRO, ¿no? Ahí entra Santilli, entra... Yo quiero destacar algo y conectar con la provincia de Misiones, Julieta, porque
Bueno, dicen que ayer Leandro Santoro no podía creer que no hubiese ganado las elecciones, porque estaba absolutamente seguro Porque todas las encuestas decían eso. de que ante la división del voto de centro-derecha, él era el que en definitiva iba a recoger, Sí. bueno, y en realidad no solamente él lo pensaba, o su gente, sino también la mayoría de las consultoras que hicieron encuestas decían esto. La mayoría, decían, bueno, va a ganar Santoro. Sí. Insólitamente, porque es peronista y viste que los porteños no comulgan mucho con el peronismo, va a ganar Santoro producto de la división o de la pelea entre Igual Macri. Santoro cae bien en Buenos Aires. Claro. Acordate que él casi fue jefe de gobierno porteño. Producto de la pelea entre Milei y Macri, va a terminar ganando Santoro. En segundo lugar va a estar Manuel Adorni, que va a ser una gran elección. Y tercera, lejos, iba a estar Silvia Los Penato, Mauricio Macri del PRO. Eso era lo que decían la mayoría de las consultoras. Pero hubo alguien que dijo algo diferente. A ver, y ahora venimos a Misiones. ¿Ustedes saben lo que es la previa? Vamos a contar algo que por ahí mucha gente no sabe. La previa de los días jueves, que es el día en que sesiona la Cámara de Diputados en Misiones, en el recinto que está al lado de la sala de sesiones, que es el Salón de las Dos Constituciones, Carlos Rovira hace ya años que mantiene una costumbre de convocar a un grupo numéricamente variable hay diputados, algunos funcionarios, muchos jóvenes, empresarios. Muchos empresarios. Exactamente. Muchos empresarios. Emprendedores, Sí. algunos periodistas eventualmente. Bueno, va cambiando. En esas previas que duran 3 horas. 3 horas. 3 horas. Arrancan tipo 3 de la tarde hasta que empieza un rato la sesión. antes de la sesión. Exactamente. Ahí la gente que va, que tiene porque es por invitación, no es que cualquiera va porque va a decir, che, vengo a la... No, es por invitación, siempre se va cambiando también la gente. Se da la posibilidad de poder escuchar a Carlos Rovira, y Rovira a su vez escucha también a jóvenes, a intendentes, a empresarios. Es una ida y vuelta muy interesante, pero quien quiera conocer a fondo el pensamiento de Carlos Rovira tendrá que estar presente en esas sesiones que son, repito, muy interesantes, donde de pronto Carlos Rovira habla de todo, habla de política nacional, habla de política local, habla de cómo está la provincia, de cómo está el país, habla de literatura, porque Rovira es un gran lector, de pronto hay mucha cita literaria también. Sí, se hace un repaso, como es el día jueves, también se hace un repaso de las informaciones de la semana o del día, ¿no? Y a partir de allí, bueno, la bajada, no sé, salud, educación, la producción misionera, siempre están presentes en esta... Y uno puede llegar a entender ahí, en ese tipo de reuniones, cuál es la estrategia de Carlos Rovira con respecto a la inserción de Misiones ante el gobierno nacional. Bueno, ¿a qué viene toda esta introducción? A que en la última previa, es decir, el jueves pasado, Julieta, que hubo mucha gente, más gente que la habitual. Carlos Rovira dijo, bueno, acá va a pasar esto. Va a ganar Manuel Adorni. Dicen que muchos de los presentes abrían los ojos. Va a ganar Adorni, va a quedar segundo Santoro y va a ser una muy mala elección Mauricio Macri con Silvia Los Penato. Fue uno de los pocos que anticipó lo que finalmente terminó ocurriendo ayer domingo. Cuando, repito, la mayoría de los consultores decía otra cosa, Rovira decía no, va a ganar Adorni. Y explicó por qué. O sea, él decía, bueno, a la gente no le interesa el tema ficha limpia, o le interesa mucho menos que la inflación controlada, que el dólar planchado. Sí, básicamente lo que plasmaba era que una cosa es la agenda mediática, la agenda mediática que persigue un fin, decía, o más o menos esto es lo que decía, con la agenda de la calle, la agenda de la gente. Por supuesto. La agenda que está muchas veces, de hecho es debate permanente de los comunicadores y los periodistas, cuando está muy disociada, cuando la agenda de los medios no forma parte del día a día de la gente, más o menos esto es lo que decía. De hecho, él también dijo acá, hubo grandes perdedores, grandes medios, ¿no? No dio nombres, pero bueno, sí, claramente pero uno podía, el grupo Clarín, La Nación, que jugaron abiertamente para Mauricio Macri, bueno, todos fueron grandes perdedores también. Sí, ¿no? pues claro. Exactamente. Porque los medios, hace años que en la Argentina venimos viendo algo que está bien que así sea, digamos, desde el punto de vista de blanquear posturas
políticas, digamos, ¿no? En el caso de Clarín, en el caso de La Nación, que juegan abiertamente con Mauricio Macri. Entonces, en el caso de Clarín, sobre todo, y bueno, un poco de eso se hablaba, ¿no? Y Rovira destacaba también el rol estratégico que tuvo Misiones en ese debate sobre ficha limpia, que la verdad que, más allá de lo que uno piense de una ley de ficha limpia, que está bien, que está mal, que sí, que no, la verdad es que creo que ha quedado claro, Julieta, que lastimosamente ficha limpia, esa ley, quedó presa, quedó sujeta a la mezquindad de una elección en la ciudad de Buenos Aires. Porque en definitiva, lamentablemente se redujo a una cuestión de oportunismo, que vamos a hacer que Los Penato meta un gol, porque es candidata. Tiene que meter un gol. O sea, es que eso automáticamente es lo que yo pensaba ayer cuando vi los resultados. Digo, ¿cuánto pesó acá lo que sucedió con ficha limpia dentro del Congreso para no haberle dado ese regalito a Silvia Los Penato? Porque en realidad la campaña iba a ser nosotros somos la bandera anticorrupción. Hay que entender una cosa, cuando se presentan leyes de este tenor, sobre todo de este tenor de tinte electoral, en un año electoral, uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que dice la ley y para qué se está utilizando esa ley? Bueno, el para qué claramente estaba a gusto y piacere de una elección que se dio ayer en Ciudad Autónoma. Exactamente. Y en ese contexto, donde toda la agenda legislativa estaba siendo marcada por una elección porteña, toda la agenda legislativa, Javier Milei estaba como acorralado, como en una encerrona, digamos, de la que no podía salir, porque había como una especie de mayoría ficticia, relativa, que había logrado el PRO, y realmente Milei estaba como que no sabía bien qué iba a pasar con esto, y de pronto los dos votos de los senadores misioneros desequilibraron la situación y echaron por tierra esta idea de Mauricio Macri. Y te voy a agregar algo, desencajaron la estrategia electoral del PRO. Claro. Desencajaron por... ¿Ustedes se acuerdan el rostro de Silvia Los Penato en TN? Estaba desfigurada. Es que no podía creer. Pero no podía creer lo que estaba pasando. Bueno, pero porque sabía las consecuencias. Más viejo que la humedad, digamos. Sabía las consecuencias de lo que esto significaba, que caiga lo que iba a levantar de bandera para hacer campaña en 2, 3, 4 días. Había que levantarla a Silvia Los Penato. Y la mejor manera de levantarla era, miren, se aprobó mi ley. Se aprobó esta ley que yo tanto jodí en la Cámara, se aprobó, vótenme porque esto es lo que yo soy. Por eso es importante que estos temas que son de cuestiones netamente electorales se discutan fuera de los años electorales. Y sí, sería lo ideal. Porque o si no, quedan todos presos, un Congreso que tiene representación en todo el país queda preso de una elección. ¿Qué pasó? Con estos dos votos se cae la estrategia de Mauricio Macri de favorecer a Silvia Los Penato. Se restablece el equilibrio político y termina ganando Manuel Adorni fuertemente en la ciudad de Buenos Aires. Con una elección que, insisto, ayer este canal hizo un programa especial y todo el mundo lo dice. Claramente no fue una elección en la ciudad de Buenos Aires. No. Nadie piensa en la banca, exactamente. En la banca de la legislatura porteña. Por supuesto. Nadie se da cuenta. Por supuesto, porque esto tiene consecuencias en todo el país. Cambió el mapa político nacional con esto. ¿Sabes que sí? Porque en el caso del PRO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires era su territorio. Perdió en su propio territorio. ¿Y por qué digo esto? Porque yo pienso, a ver, ¿qué más le queda a Mauricio Macri? Le queda Nacho Torres en el sur y le queda Rogelio Frigerio en Entre Ríos, pero que no responden a los mandatos de Macri en este caso. Ellos no tienen problema en si tienen que acordar por la gobernabilidad, tienen que acordar con el peronismo, con Milei, ellos se mueven libremente. Claro. Es distinto en lo que pasaba. Javier Milei tuvo la astucia y la inteligencia de nacionalizar una elección que se pretendía era únicamente porteña. Jorge Macri, el primo de Mauricio, jefe de gobierno, decide desdoblar la elección de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Sí, bueno, mire, ahora vamos a hablar de Ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar de la basura, si hay olor a piso o no, de los contenedores, punto. Después hablaremos de lo nacional. Cuando Milei decide meterse en la campaña porteña, cambia todo. Cambia todo. Porque nacionaliza, es decir, no, acá no vamos a hablar de la basura en Buenos Aires, acá vamos a hablar del modelo que quieren los argentinos.
Vos acordate que todo esto se inicia cuando Karina Milei desembarca en Ciudad Autónoma, Claro. que el PRO estaba deseoso de que los convoquen a una alianza y Karina Milei dijo no, Exactamente. nosotros queremos el territorio. Por eso mismo, lo que pasó ayer tiene una lectura y una extrapolación absolutamente nacional. Por eso fue tan importante lo que pasó ayer, más allá de que son 2,5 millones, casi 3 millones de votantes. Sí, está No bien, es pero poca una cosa es el cosa. resultado de la elección, otra cosa es la lectura política de la elección. Por supuesto. Y un poco es esta, ¿no? El día después en el que el PRO comienza a rascarse la cabeza preguntándose cómo reconfigura Baraja y da de nuevo, Bueno. si es que todavía tiene un poco de aire para Ayer atrás. cambió todo, volviendo para cerrar, ayer cambió absolutamente todo. Una ciudad que fue el bastión, fue la casa matriz del PRO, 18 años, imbatible, ponen un presidente que era Mauricio Macri, de pronto de eso no queda prácticamente nada. Milei se llevó puesto a Mauricio Macri y puesto al PRO. Vamos a ver En qué pasa en realidad, no provincia sé si ahora. Milei, creo que la gente en definitiva Vamos a ver qué pasa en es la provincia de que Buenos vota. Aires, Gustavo. Hay que ver qué pasa en provincia. Mm. Sí, exactamente. Un Muy bien. distrito electoral importante. Hacemos una pausa. Dale.